Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue. Les saludo a todos con la paz del Señor. Qué bueno poder estar aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. En este último domingo del año, ciertamente el día miércoles, si Dios lo permite, estaremos compartiendo el último tema del año, pero este es el último domingo del año. Hemos vivido un año bastante sui generis, por decirlo menos. Y al término de este año, de este tiempo que el mundo se ha visto convulsionado, es necesario que nosotros podamos presentarnos delante de las circunstancias con la sensatez que esto amerita. Normalmente, recordando aquellas épocas juveniles del colegio, de la universidad, al término de un año, normalmente tratábamos de ver si es que ese año vivido, ese año experimentado, ese año enfrentado, se aprobó, no se aprobó, o que quizás quedamos en un suspenso, en un supletorio, como se dice académicamente acá en el sistema escolar. Así que es necesario, digo, que nosotros podamos ver este balance de nuestra vida a lo largo de este año, porque en el contexto normal de las vivencias es necesario que nosotros miremos y apreciemos. ¿Por qué? Porque la vida tiene que ser una experiencia que nos deje enseñanza y puede dejarnos un sentimiento bueno, como puede dejarnos sentimientos un poquito tristes, negativos, adversos, ¿sí? Obvio que en este año nadie avisoró lo que habría de venir. No obstante de que en países europeos, por ejemplo, y en la China mismo, en donde apareció este virus, el año anterior, por ahí del mes creo que fue de septiembre, octubre, ellos ya pasaron ya una Navidad, pasaron un fin de año, del año 2019, con estas circunstancias. Pero nosotros acá en Occidente, no imaginamos que esto podía llegarnos de manera tan temprana en los primeros meses de este año y que nos lleve a la vida que tuvimos, a un confinamiento bastante rígido al que estamos volviendo en el día de hoy, que nos toque vivir este encierro que no es solo el hecho de no poder salir de casa, sino que al no poder salir de casa tampoco podíamos salir a hacer nuestras actividades productivas. Entonces fue un cúmulo de situaciones que por un lado nos cogió de sorpresa y por otro lado también nos golpeó fuertemente en el aspecto económico, en el aspecto anímico inclusive, en el aspecto sentimental, emocional, ¿sí? Y obviamente también en el aspecto de la salud. Sí, porque a pesar del encierro, a pesar del confinamiento, a pesar de las medidas de bioseguridad que nos dijeron y se repetían, cómo tenemos que cubrirnos, cómo tenemos que hacer cuando salimos, cuando entramos a casa, etcétera, etcétera, no obstante el virus ha venido arrasando a toda la humanidad. Hay un número oficial que se menciona de contagios y muertes en cada país, que no es definitivamente el real, es mucho más el número real que tenemos de contagios y de muertes. Y todo esto ha traído, pues, aparte del quebranto económico, aparte del quebranto de salud, ha traído también mucho dolor, mucha tristeza, porque hemos tenido que despedir de manera nada usual a algunos familiares, amigos, conocidos, con sorpresa. Día a día nos han llegado noticias de situaciones difíciles, de ausencias que nunca más las volveremos a mirar, o de situaciones críticas con las secuelas que van dejando, etcétera, etcétera. Y mírenlo cómo es la vida, ¿no? Mire cómo son las cosas, que hace aproximadamente acá en el país al menos llegó la noticia, unas 15 días, 3 semanas atrás, de que ya hay una vacuna que estaba experimentándose, una vacuna que venía a dar un alivio, un respiro, ¿sí? Si no una total seguridad, pero al menos un respiro. Y ahora nos dicen que este virus ha mutado y por lo tanto no sabemos si es que la vacuna cubre este cambio que ha tenido el virus, o
o es insuficiente o queda sin ningún efecto, en fin. Nuevamente hay países como Inglaterra que está siendo extremadamente afectado. Se han cerrado las comunicaciones con varios países, con Inglaterra, para tratar de evitar el contagio. Es decir, estamos viendo un ciclo que nuevamente está empezando, que nuevamente está golpeando la vida. Frente a esta situación tan difícil, a esta situación tan compleja, ¿sí? Yo creo que este año que estamos culminando nos ha dejado muchas cosas que considerar, ¿sí? Todo depende de la perspectiva, de la óptica con la que le miremos, pero sí nos ha dejado muchas situaciones que considerar. Y para nosotros poder considerar esto, yo quisiera partir de un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, y voy a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 11 y versículo 12. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 11 y 12, como de costumbre, como siempre, hago yo la lectura. Le pido por favor que usted siga con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 11 y 12, la palabra de Dios dice así: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios del pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Bueno, este texto obtenido de uno de los libros conocidos precisamente como de sabiduría, y que de cierto así lo son, no habla sino exactamente de lo que hoy nos ha tocado vivir. A veces nosotros pensamos que debemos cumplir ciertos parámetros, que debemos adquirir ciertas condiciones para sentirnos seguros de enfrentar la vida. Y eso está bien, no digo que eso sea malo. Por ejemplo, tratamos de que nuestros hijos siempre estén educándose, que siempre estén aprendiendo, que siempre estén tratando de abarcar conocimientos, porque les decimos eso es un respaldo, ¿sí? No termina siendo una total garantía, pero sí es un respaldo para que puedan enfrentar luego su vida, ¿no es cierto? Y que traten de tener una vida productiva, de que traten de esforzarse, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y así vamos tomando ciertos parámetros que a la postre muchos de ellos se vuelven paradigmas, ¿no es cierto? O sea, decimos, así tiene que ser, porque este es el resultado, porque si haces de este modo, las consecuencias son estas, ¿sí? Pero la vida da las vueltas. Yo suelo decir que el mundo es chiquito, redondo y se da las vueltas, y conforme nos toca ir enfrentando, nos damos cuenta que no siempre es así, que a lo mejor sí es una regla general, pero como regla general tiene sus excepciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que nos menciona aquí la palabra de Dios en este libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 11? ¿No? Nos dice, por ejemplo, que es obvio, o sea, si uno quiere estar en una carrera, hablando de una carrera de competencia, más o menos esa es la imagen que se quiere dar, el entendimiento que podemos tener, dice, se supone que quienes corren o caminan más ligero, pues obviamente van a llegar más pronto, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice, fíjense cómo son las cosas, dice que no siempre es de los ligeros la carrera, es decir, suena un poquito medio contraproducente el hecho de que uno puede culminar una carrera sin ser ligero. Bueno, sí, y así es decir, sí podemos culminar una carrera y quizás con mayor éxito de aquellos que arrancaron muy ligeros, pero que a lo mejor a la vuelta de la esquina se cansaron y no llegaron como tenían que llegar, o simplemente no llegaron. Hace otra mención y dice, por ejemplo, nosotros pensamos que la guerra la ganan los más fuertes, y no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque a veces vale más una estrategia, y como menciona todo este capítulo 9 en los versículos posteriores, que le invito para que usted lo revise luego, también nos damos cuenta que la sabiduría, por ejemplo, vence a la fuerza, ¿sí?
nos habla también de que no necesariamente de los sabios es el pan. Y aquí no se refiere a la sabiduría que proviene de Dios, sino a la sabiduría humana, ¿no es cierto? O sea, a la perspicacia humana, a esa picardía, a esa viveza que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo como soy pilas para esto, como yo soy muy, muy inteligente para tal cosa, voy a poder conseguir tal cosa. No siempre es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay veces que la provisión viene de otra manera, ¿sí? Y quienes menos la esperamos que se dé un resultado en ese sentido, pues a veces termina dándose en contra de nuestra lógica, en contra de nuestra perspectiva, ¿sí? Inclusive dice, por ejemplo, no de los prudentes la riqueza, y termina diciendo que ni aún de los elocuentes el favor. Este año nos ha enseñado esto, así que le vamos a poner un nombre a esta prédica que creo que es más que pertinente, ¿sí? Y le vamos a llamar Nunca se deja de aprender. Nunca se deja de aprender. ¿Por qué? Porque si en alguna etapa de la vida, en mis 57 años, si en alguna etapa de la vida me he dado cuenta que nunca se deja de aprender, ha sido precisamente en este año. Ahora, antes de topar un poquito aspectos prácticos, yo quiero que esto sea más que una prédica, más que una enseñanza, más que tener un objetivo de captar un mensaje que nos deje como un resumen. Sí, yo quiero que más bien esto sea una pequeña reflexión respecto de la vida, una reflexión respecto de la vida, porque nuestra vida en este lapso, en este 2020, ha sido bastante difícil por un lado, pero también nos ha dejado ver lados maravillosos, ¿sí? Si es que el 2020, como nos ha tocado vivir, ¿sí?, lo miramos como una oportunidad, ¿sí?, de que se apruebe este año, entonces este año ha sido un verdadero desafío. Desafío que quienes lo miramos como tal, y digo, me sumo en ese grupo de personas, quienes lo miramos como tal, pues hemos terminado viendo milagros, hemos terminado viendo prodigios de parte de Dios, hemos terminado viendo una misericordia infinita de parte de Dios, ¿no es cierto?, a pesar de los resultados dolorosos y tristes que también nos deja este año. Pero digo, hemos mirado cosas increíbles, ¿sí? Conversaba yo en días pasados con compañeros míos de aquí de la iglesia, de la oficina, y decía, creo que este año es cuanto más fiel, más real, más bondadoso, más misericordioso, más generoso le he visto a Dios que en todos mis años de vida y en todos mis casi 30 años de cristiano y 23 de siervo a tiempo completo. Así que le digo, veámosle esto más como una reflexión. ¿Por qué? Porque mire, yo recuerdo claramente hace un año recuerdo el último culto del año 2019 y el primero o los primeros cultos del año 2020. A propósito de que el año 2020 conllevan dos 2020, recuerdo que predicaba, que hablaba, que compartía, inclusive en las células que teníamos, en los distintos grupos, que con los varones, que con las personas que venían a la enseñanza bíblica, etcétera, etcétera. Todo estaba lleno a mi mente, mi corazón, de que el próximo año 2020, lo decíamos un año atrás, o de que aquel año que estaba naciendo, ¿no es cierto?, hace 12 meses, lo decíamos, sí, que va a ser un año 20 sobre 20, que este es del año 20 sobre 20 y este es del año 20 sobre 20. Bueno, así pasó enero, con toda esa expectativa, con todo ese entusiasmo, con todo ese ahínco, ese ímpetu de la arrancada que siempre es así en cada proyecto, en cada objetivo. Así continuó en el mes de febrero, ¿sí? Matizado ese mes como el mes del amor, ¿no? Para mí mismo, yo cumplo un aniversario de bodas más cada mes de febrero, entonces con todo ese romanticismo, pero siempre con el 2020, ¿no es cierto? Y a mediados del mes de marzo llegó lo que nadie esperaba. Recuerdo también con tanta claridad que aquella amenaza, ¿sí?, de lejanas tierras para nosotros, los que vivimos en América, aquellas amenazas vinieron tan rápidamente que nunca imaginamos. Por ejemplo, yo recuerdo claramente que un día sábado 14 de marzo
estaba almorzando con mi familia, con todos los preparativos para el día domingo, pues venir acá a la iglesia y cumplir lo que veníamos cumpliendo, ¿no es cierto? Ese sábado inclusive recuerdo que en la tarde teníamos una programación con nuestros jóvenes, adolescentes y universitarios. Íbamos a ir a visitar a un lugar de chicos que son parte de una fundación, y habíamos planificado ir con todo el deseo de conocer, de hacer amistad y sobre todo de comprometer nuestra ayuda personal y nuestra ayuda material. Esa era la idea de aquel sábado 14 de marzo por la tarde. Pero en cuestión de minutos, mientras llegábamos al lugar donde habíamos decidido almorzar con mi familia, y hasta terminar de almorzar, es decir, en un lapso de aproximadamente 1 hora, quizás unos minutos más, las noticias en redes sociales, ¿sí?, llegaban con tanta rapidez que iban cambiando con la misma rapidez las disposiciones gubernamentales. Nos decían, por ejemplo, ¿sí?, que no hay cómo reunirse con de algo que no pase las 200 personas, en un auditorio que no supere las 200 personas. Sí, nosotros dijimos, estamos complicados porque en la iglesia, obviamente en cada culto nos reunimos más de ese número. Dijimos, ya se nos complicó. Al momento decía, no, solo 100 personas. Nueva disposición, 50 personas. Nueva disposición, 30, 20, 10, no hay reuniones, punto. Es decir, yo fui a almorzar con mi familia, sabiendo que luego del almuerzo teníamos que cumplir con este propósito, que teníamos más tarde que reunirnos para el repaso de la alabanza, y que teníamos que hacer esto, aquello, ¿sí? Y todo se vino abajo, ¿no es cierto? Me preguntaba también, una persona me decía, pastor, yo recuerdo claramente que usted, con mucho entusiasmo, como suele hacerlo, nos dijo que este año iba a ser 20 sobre 20, que tenía que ser un mejor año y que augurábamos tener mejores días, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, ¿y ahora qué respuesta me tiene? Bueno, pues la respuesta la voy a dar hoy a todos ustedes. En parte le di a esta persona. Le dije, mire, hay que tomar en consideración un aspecto. Cuando estamos terminando un año calendario y vamos a comenzar en la misericordia de Dios un nuevo año, lo que nosotros debemos hacer sin conocer lo que viene por delante, y ya le voy a destacar algunos aspectos del texto bíblico que leímos. Sin conocer lo que viene por delante, nosotros estamos en la obligación, como seres humanos, como personas, como padres de familia, como hijos, como gente productiva, profesionales, o quienes tenemos, aparte de una profesión, un llamado, etcétera, etcétera. Debemos ser gente positiva. Debemos siempre tratar de proyectarnos pensando en que las cosas van a salir bien, en que vamos a poner todo de nuestra parte y que las circunstancias que nos rodean nos van a ser favorables. Imagínense lo que sería pararme en un púlpito, ¿sí?, y decir, quizás el próximo año, pues Dios tenga misericordia y quizás sobrevivamos. No puedo hacerlo así. Entonces le decía, si yo lo dije a fin del año anterior y a inicios de este año que estamos culminando ahora, sí, que las cosas van a ir bien, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a bendecir y que vamos a prosperar y que vamos a ser de bendición inclusive para otras personas, etcétera, etcétera. Le digo, es porque es obvio que debemos ser gente positiva, gente con entusiasmo, gente con ganas. Primera cosa, sin saber lo que viene por delante. Y segundo, le decía que si le dije y mencioné, efectivamente, en medio de ese ímpetu, de ese deseo, que el año 2020 tiene que ser 20 sobre 20 y que todo tiene que salir bien y que todo va a ser de bendición, pues déjeme decirle que no me equivoqué. ¿Por qué? Porque el resultado en la vida de quienes en la misericordia de Dios estamos hoy con vida, de pie, guardados, protegidos, sustentados y guiados por Dios, pues eso demuestra que efectivamente el año 2020 ha sido un año de bendición. Que en términos generales, a nivel mundial, a nivel país, a nivel familia inclusive, hemos tenido pérdidas. Claro que hemos tenido pérdidas, pero nadie puede negar que este año 2020
para quienes en su infinita misericordia y favor estamos de pie, hemos sido sustentados, nadie puede negar que este año ha sido de extrema bendición. Y si no, dígame, ¿cómo un año en el que gran parte del mundo se paralizó al menos por 60 días, en distintos meses del año, pero al menos por 60 días? Nosotros, acá, Ecuador, y yo sé que nos escuchan en otros lugares, desde el 15 de marzo, ¿sí?, hasta junio, julio, o quizás un poco más, estuvimos confinados totalmente. ¿Y cómo fuimos sustentados? Si muchos de nosotros no pudimos trabajar como normalmente lo hacíamos, y que nos tocó salir precisamente para cumplir algunas obligaciones, para sobrevivir, y hemos sobrevivido, y estuvimos expuestos al virus y no nos ha dado, o a quienes estuvieron expuestos al virus les dio y pudieron salir adelante. No puedo decir que este año ha sido de extrema bendición. Por supuesto que debo decir que ha sido de extrema bendición, que hay muchos que partieron para la eternidad, así es, y en muchos de esos casos lo que podemos nosotros decir es que Dios tuvo misericordia de ellos, para mejor en medio de un mundo tan difícil, y no precisamente por la pandemia o por el virus, sino por la violencia, por la delincuencia, por la injusticia, por la corrupción, por la perversidad, por la inmoralidad. Más bien, qué bueno que partieron a la presencia del Padre, quienes partieron para la presencia del Padre. Nadie puede decir, este sí, este no. Así que en medio de todo, creo que debemos ser agradecidos con Dios. Y ahora déjeme explicarle un poquito el asunto de romper los paradigmas. ¿Por qué? Porque pues nunca se termina de aprender. La vida es conflictiva, es delicada, es difícil, pero es hermosa. ¿Por qué? Porque es un reto constantemente. Y cuando nosotros muchas veces en la vida enfrentamos distintas etapas, unas que más o menos se pueden presupuestar, muchas otras no, como la que estamos viviendo, nos damos cuenta que efectivamente debemos tratar de ser ligeros en una carrera, fuertes para enfrentar una guerra, sabios para tratar de obtener el favor, ¿no es cierto? Prudentes para tratar de tener algún bien, alguna riqueza, algún ahorrito, por decirlo de algún modo, ¿sí? Sabios para conseguir el pan y elocuentes para conseguir el favor. Así, esa es la regla general, así es como corresponde, ¿sí? Pero hoy estamos aprendiendo que no necesariamente tiene que ser únicamente de ese modo, sino que sí, vea, hay veces que tenemos que ser un poco más cautos, a lo mejor no tan ligeros, porque el llegar primero no necesariamente en la carrera de la vida, estoy hablando, el llegar primero no necesariamente implica ser triunfadores. A lo mejor hay momentos en los que uno tiene que hacer una pausa, hay momentos en los que uno tiene que detenerse a meditar, ¿sí? Porque es preferible tomar fuerzas para continuar que agotarse en el trayecto por tratar de llegar más rápido. Así nos ha enseñado la vida. Hay que saber también que para enfrentar, yo creo que hoy en día estamos viviendo en el mundo entero una guerra entre el bien y el mal, que es la mayor guerra que existe. Y para nosotros los cristianos que tenemos un Dios, que no solo es un Dios redentor, un Dios salvador, un Dios de amor, sino que también es un Jehová de los ejércitos, nosotros nos estamos mirando ahora como verdaderos soldados de Cristo. Porque si somos siervos, si somos hijos, somos llamados también como ovejas de su redil, pero creo que este tiempo ha sido más para demostrarnos que somos soldados del ejército de Jehová de los ejércitos. Porque hoy nos ha tocado vivir en una posición de combate, creo que por mucho más tiempo que la que teníamos costumbre, si es que teníamos esa sana costumbre. ¿Cuál es la posición de combate? Pues cuando un soldado va a disparar, para que no se le mueva su arma y el disparo llegue al objetivo, normalmente es esta. Pues esta misma es la que nosotros hemos acoplado hoy. Y aquí estamos, de combate, clamando, pidiendo a Dios. Y nos hemos dado cuenta que la guerra no necesariamente es de los que se dicen fuertes, sino de los que hemos aprendido a vivir de rodillas y así ganar nuestras batallas. Este año nos ha enseñado.
Nos hemos dado cuenta que efectivamente la provisión que dice no necesariamente de los sabios desde el pan, pues que la provisión ha llegado por la infinita misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, de acuerdo a las actividades que teníamos, y hablo por mí, hablo por mis hijos, hablo por mi familia, por mis hermanos, por las personas que yo conozco, que necesitábamos de 24 horas al día para trabajar y ser sustentados? Y Dios en su infinita misericordia nos ha dado el pan. Por supuesto, nos ha dado, y sin falta. Tal como pasó en el desierto saliendo de Egipto en camino de la tierra prometida. Todos los días el maná ha estado ahí, para que nos sirvamos, para que lo recojamos. Y la gloria es para mi Señor, inclusive para que lo compartamos. Eso se llama fidelidad de Dios. Entonces, ¿el pan es de los sabios? No, depende de la fidelidad de Dios. Depende del amor de Dios, de la generosidad extrema que Dios ha demostrado. Es de los elocuentes del favor. El favor lo hemos recibido de parte de Dios. Uno puede tener toda la elocuencia, puede tener toda la capacidad, nos hemos dado cuenta que uno puede tener toda la suspicacia, todo lo que uno quiera. Cuando Dios dice no, es no, y cuando Dios dice sí, es sí. Y nos hemos dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado, porque efectivamente este tiempo ha sido un tiempo de aprendizaje, un tiempo de creatividad, un tiempo de, como dicen ciertos términos un poco más técnicos, un tiempo de reingeniería, es decir, de sacudirnos un poquito, de ver dónde están nuestros pies, ¿sí? y saber en qué camino hemos estado andando. Y aquí yo quiero hacerle una preguntita que va a salir al término. Ya le digo, no es una prédica con una enseñanza directa, más bien es un reflexionar, es un mirar, es un sacudir el polvo del camino, si es que el polvo nos ha nublado un poco la perspectiva, ¿sí? o si es que hemos caído, pues levantarnos, sacudir el polvo y continuar, pero continuar de manera diferente, sabiendo que la vida no depende de nosotros, que nuestros proyectos, que nuestros programas, que nuestros objetivos, metas, que los debemos tener, sí, no siempre van a tener la viabilidad que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Entonces digo, quiero hacer dos preguntitas, las dos van a salir al término, al pie de la pantalla, y la primera dice así: a lo largo de este año, con toda la vivencia que nos ha tocado experimentar, ¿cómo hemos estado andando? Claro, hago la pregunta porque ya estamos a 3 días de terminar el año, 3, 4 días de terminar el año. Este es el último domingo del 2020. ¿Sí? ¿Cómo hemos estado andando? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque con todo el antecedente y lo que hemos vivido, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta. Si es que quizás estábamos andando de manera correcta, pues entonces hemos terminado el año de pie. Pero si estamos andando de manera incorrecta, posiblemente terminemos el año caídos, golpeados, afectados, dolidos y por lo tanto amargados, frustrados, liquidados, sin esperanza, sin objetivo. Porque ahí es cuando nosotros vemos la necesidad, ante la necedad de mucha gente, de tener un Dios. Y un Dios vivo, ¿no? No tener un Dios en una imagen, en una escultura, no tener un Dios en una mente, no tener un Dios que aparezca solo para alcahuetearnos las cosas, o un Dios bombero, no, de tener un Dios permanente. Porque vea, hay problemas, siempre los ha habido y siempre los habrá. A lo mejor no como este que hemos estado afrontando a lo largo de este año, pero pueden haber estos y peores. Hay quienes así lo visoran inclusive. Pero cuando uno camina con Dios, camina con pie firme. Y máximo cuando nosotros pensamos que ya no avanzamos más, lo que hacemos es ponernos en la posición que le indiqué hace pocos minutos, ¿sí? En posición de combate. Porque hay veces que tenemos que caminar y hay veces que tenemos que doblar rodillas. Pero si hemos estado caminando de manera correcta, haciendo lo correcto, evitando el pecado, viviendo, esforzándonos por vivir en santidad, en integridad, tratando de agradarle a Dios, de cumplir con nuestras responsabilidades aquí en la tierra, pues terminamos el año de pie. Terminamos el año de pie y con un corazón lleno de gratitud.
Pero si no hemos estado caminando de ese modo, ¿sí? Ya le digo, vamos a terminar frustrados, caídos, golpeados, molestos, malgenios, porque claro, las cosas se nos dan así. La Biblia nos dice en el texto que nosotros tomamos como base acá en Eclesiastés capítulo 9, versículos 11-12, dice, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y nos dice que nosotros los hombres no conocemos nuestros tiempos. Es decir, no podemos avisorar qué puede pasar. Y si no, dígame, ¿quién avisoró esto a nivel mundial? Nadie. Nadie, porque si se hubiera avisorado, pues habríamos estado advertidos. Habríamos tomado alguna acción o habríamos evitado la proliferación del virus con todas las consecuencias que trajo esta situación. Por eso dice que tiempo y ocasión acontece a todos, ¿sí? Que ninguno de nosotros conocemos nuestro tiempo y que estamos por fuertes, inteligentes, valientes, dispuestos, prudentes, sabios, lo que usted quiera. Todos estamos puestos a ser enlazados en las redes del día malo. Así lo acabamos de ver, versículo 12. Dice que somos como los peces que caen en la mala red, o como las aves que somos enlazadas. Así es el hombre. Entonces, si es que sabemos que efectivamente corremos ese riesgo, yo le digo, no necesitamos de un Dios real, de un Dios verdadero, del Dios que creó el cielo y la tierra, el mundo, el universo y lo extiende con sus manos, del Dios que con tanto amor entregó a su Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado y darnos una puerta abierta y sostenernos en circunstancias como estas, porque Dios mandó a su Hijo para que tengamos vida y para que le tengamos en abundancia. Dígame si quienes estamos de pie y hemos sido sostenidos, sustentados por la infinita misericordia de Dios, sí, no podemos decir que hemos tenido un año, aunque difícil, pero de abundancia. Por supuesto que sí, de abundancia de amor, de abundancia de favor, de abundancia de ímpetu en nuestras vidas, porque caramba, qué difícil ha sido en este año mantenerse positivos y con espíritu ferviente, pero Dios en su infinita misericordia así lo ha hecho. Segunda pregunta, y última, porque dije que eran solo dos. ¿Llegué a darme cuenta o no que dependo o no de Dios? ¿Llegué a darme cuenta o no que dependo o no de Dios? Por supuesto. Hoy más, como dije al inicio de esta conversación, de esta reflexión, parece que se veía, y espero que no se nuble, aquella luz al fondo del túnel, porque ya hay una vacuna, claro, la que nos mencionaron, que venía como una solución en gran manera, no total, pero sí en gran manera, ¿sí? Antes de esa ya hubieron otros intentos en otros países, en otras latitudes, que también lo estaban haciendo, etcétera, etcétera. Hoy, gracias a Dios, ¿sí? En vez de criticar la una vacuna a la otra vacuna, más bien están tratando de unirse para sacar una buena. Amén, gloria a Dios. Vea cómo la vida nos enseña, ¿sí? Que en vez de competir podemos unirnos porque juntos y como equipo funcionamos mucho mejor. Esa ha sido una de las grandes enseñanzas que yo he tenido junto con mi familia en este año. Es mucho mejor juntos, amándonos, respetándonos, considerándonos, apoyándonos, dejando de lado nuestras diferencias, uniéndonos en los propósitos. Sí, como equipo funcionamos mucho mejor. Pero, ¿aprendí o no a depender de Dios? Por supuesto que sí. Y los que no dependen de Dios es la pregunta y la preocupación. Bueno, los que no dependen de Dios, algo habrán aprendido. Los que no dependen de Dios, alguna explicación tendrán. Ahora que el virus está mutando, es decir, está cambiando, ¿sí? Y no sabemos qué efectos va a causar en los cuerpos de los que ya tuvieron y quedaron inmunizados por un tiempo, de los que por la misericordia de Dios no nos ha dado el virus, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de preguntas desde el punto de vista humano, científico, académico, como usted lo quiera llamar, sí, que no tiene respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues dependo de Dios, así de simple. No tengo respuesta, no tengo explicación, no tengo salida, me siento impotente ante la situación, pues dependo de Dios. Quiero terminar, por lo tanto, con 3 conclusiones. Y no estoy bravo, no estoy enojado, más bien estoy feliz, gozoso, extremadamente agradecido con mi Señor Jesucristo, extremadamente agradecido. No me cabe el pecho, y me faltan palabras para expresar la gratitud inmensa y el reconocimiento
que por el resto de mi vida quiero tenerlo, a mi Señor Jesucristo por su sustento, por su amor, por su provisión, por su preocupación, porque ciertamente nos ha tenido y nos ha cuidado como a la niña de sus ojos. Nunca pensé que iba a experimentar de manera tan real aquella situación de que Dios cuida de su pueblo como a la niña de sus ojos. Ciertamente así ha sido y que así sea por el amor y misericordia de Dios, porque nadie merece nada. O sea, no es que usted pastor por ser pastor, no, Señor, nadie merece nada. Simplemente Dios nos ama porque Él decidió amarnos con amor eterno y nos amó Él primero y nos ha cautivado con ese amor. Que nos quede claro aquello que dice el Evangelio de Juan, que separados de Dios nada podemos hacer. No trate de experimentar, porque eso le va a traer mucho dolor. Mejor aprenda por amor. Separados de Dios nada podemos hacer. Segunda conclusión, por favor, y esto de manera especial a quienes se niegan a creer en Dios, ¿sí? Entienda que Dios gobierna el universo. Dios gobierna el universo. Yo sé que cuando digo esto habrá muchas palabras de reproche. Y si gobierna el universo, entonces ¿por qué permite que los niños mueran de hambre? Y si gobierna, ¿por qué permite esto? ¿Y por qué permite esto otro? Porque lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestro pecado. Todas las pandemias, las cosas, todo es consecuencia de nuestro pecado. Entonces no le eche la culpa a Dios de lo que no tiene, más bien acójase a Él. Y tercera y última conclusión, pues la única seguridad que tenemos en la vida, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo va a concluir o a continuar o a cambiar este virus, no sabemos por lo tanto la parte económica, tampoco sabemos la parte laboral, no sabemos la cuestión de salud, si es que vamos a quedar, si es que somos contagiados y vamos a quedar con secuelas, no sabemos nada. Pero una cosa sí estoy seguro, y esa sí la sé y no cabe la menor duda, que es mi tercera conclusión. Nuestras vidas están seguras solo en Él. Nuestras vidas están seguras solo en Él. No le voy a desear todavía un feliz, bendecido, próspero y magnífico 2021, que sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer ahora, ¿sí? Lo voy a hacer, si Dios nos permite, el próximo día miércoles, que estaremos contando, si mal no recuerdo, 30 de diciembre, y ahí sí vamos a darnos un abrazo fuerte. No podemos hacerlo, hay que ser prudentes, hay que ser consecuentes con la situación, así que vamos a darnos un abrazo en línea, si es que podemos decirlo así, pero sobre todo vamos a darnos palabras de bien, palabras que motiven, palabras que nos impulsen, ¿sí? No nos quejemos de nada. Si estamos aquí y estamos de pie, es porque Dios nos ha sustentado, Dios nos ha sostenido, y en su infinita misericordia, sí, nos levantará. Las tinieblas van pasando y la luz va apareciendo. La noche declina y el alba se avisora. Así que, tranquilos, la tormenta se calma y viene la paz y con ella la bonanza. Todo pasa, nada es eterno. Lo único eterno es la salvación de nuestro Dios. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 30 de diciembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. El domingo 3 de enero tendremos la celebración de la Santa Cena, por lo que te pedimos que tengas preparado el pan y el jugo de uva. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de diciembre. Nuestro deseo es que el Señor te guarde y te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.